principio en función de estos temas. Por eso ya saludamos al experto petrolero, a Rafael Quiroz, que está con nosotros a esta hora en el programa. Rafael, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Octavio, muy amable de su parte. Gracias también a Valentina y a Santiago por la llamada. Y bueno, un saludo a toda tu vasta audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Al contrario, bienvenido siempre y el gusto es nuestro. Y en principio, Rafael, queremos pensar cómo es el panorama a unos días luego de la salida oficial de Chevron y qué podemos entender hoy que está sucediendo con el tema petrolero en Venezuela. Aló, ¿me oye? Sí, sí, ahí lo escuchamos perfectamente. Ah, mira, bueno, lo que sucede fue que el pasado martes 27, hace 8 días, Chevron llegó al final de su licencia para explorar y producir petróleo. Empezó en noviembre del año y diciembre del año 2022, del 2022, con una producción un poco tibia de 120.000 barriles diarios y terminó el mes pasado, tuvo un promedio de 257.000 barriles diarios. El promedio desde diciembre del 22 hasta abril pasado les dio 205.000 barriles en ese vaivén de sub y baja. Y bueno, terminó su licencia. La clave está en sí PDVSA va a responder realmente a la producción que venía teniendo Chevron. Es decir, si va a tomar el testigo de la producción de esos 230, 240.000 barriles diarios. Allí está el instrumental, porque allí queda la plataforma, los yacimientos, quedan los taladros, que son activos y propiedad de Chevron, que no los desmontó y le está tratando de conseguir una licencia especial limitada. También le llaman una licencia que va a ser secreta, no va a ser pública, que es para que Chevron pueda entonces mantenerlos activos y garantizar la seguridad de esos activos. Es decir, que la plataforma y todo lo montado allí, puede ellos perfectamente venderlo o pueden alquilarlo, como sea. Lo que no pueden es explotar ni producir, ni mucho menos, por supuesto, por consiguiente, exportar petróleo. Eso es. Ahora, PDVSA, de acuerdo a lo que dice la ministra Delcy Rodríguez, la ministra de Petróleo, dice que va a asumir ese papel. Bueno, si lo asume, estupendo, me parece bien, pero yo no creo en verdad que PDVSA pueda hacerlo. Si pudiera hacerlo, lo hubiese empezado a hacer desde el momento en que tuvo tal capacidad, pero yo no creo que pueda hacerlo. No hay de las empresas transnacionales que están en Venezuela en estos momentos, que son 38 empresas transnacionales, 29 en La Faja y 10 fuera de La Faja. Ninguna de ellas que quiera aceptar esa convivencia otra convivencia de figura de empresa mixta para entonces ocupar el lugar o el vacío que deja Chevron. Si esas empresas transnacionales no lo hacen, mucho menos lo van a hacer empresas de afuera que van a venir. No lo van a hacer o no van a venir. Y tampoco puede hacerlo PDVSA. Se va a anotar casi inmediatamente en julio, yo diría ya en julio o agosto más tardar, se va a notar un bajón de un 20, 22, 23% en la producción petrolera venezolana, que ahorita cerró la semana pasada en 851.000 barriles diarios. Esa es Sí, la realidad en relación a la ausencia o al vacío que deja la empresa Chevron de los Estados Unidos.
Sí, Rafael, tú decías que puede haber una licencia limitada, incluso secreta, que no se conozca detalles donde le permitan a Chevron mantener sus activos acá y mantenimiento, pero que eso beneficia en algo a Chevron. O sea, eso, ¿para qué le sirve a Chevron? Tú hablas de alquilar. ¿Quién podría alquilar esos equipos? Bueno, sí, la licencia es una, de acuerdo a la terminología de la OFAC, es una licencia que la otorgan conjuntamente el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, esos dos ministerios. Es lo que llaman una licencia tipo LG8, una licencia limitada, es especial. Y bueno, el beneficio para Chevron es que teniendo allí un instrumental, por así decirlo, un montaje industrial, él puede alquilar eso o puede venderlo. Lo que no hizo fue desmontarlo, pero por supuesto, porque y mantener la sociedad, por así decirlo, entre comillas, con PDVSA, porque la licencia no le prohíbe a él ser socio de PDVSA. Lo que le prohibía o le prohíbe ahora es explorar y producir petróleo. Eso sí, no puede hacerlo. Por consiguiente, la pregunta para Venezuela, para nosotros mismos, es qué vamos a hacer. ¿Va realmente PDVSA, está en capacidad PDVSA desde el punto de vista monetario? Porque se trata de eso, ¿no? De que se requiere una mínima inversión allí para producir el petróleo que estaba produciendo Chevron. Otra cosa es un poquito que yo de arriba, PDVSA, que asuma el papel, es cómo hace para comprar o importar desde Estados Unidos, como lo estaba haciendo Chevron, los diluentes que traía. Estamos hablando de condensados y de crudo y liviano, que aquí se produce en Venezuela, pero no se produce lo suficiente. Y entonces Chevron lo estaba trayendo para pasarlo como diluyente frente al crudo extrapesado que saca de la faja del Orinoco en el yacimiento que ellos tienen asignado. Es un campo petrolero grande, por supuesto, que se llama Petropiarra. Entonces, repito, no pudiendo Chevron importar esos diluyentes de Estados Unidos, no sé de dónde los va a traer Venezuela. Desde luego, podía traerlos de Irán, pero bueno, eso se refiere ya se trata ya de una conversación o una negociación con Irán para que Irán nos suministre esto, o la misma India también podría ser, o Rusia, cualquiera de los tres países. El problema es que eso no está resuelto, el problema de los diluyentes. Sí, ahí estarían esas opciones, digamos, sobre la mesa y también la pregunta que nos haces, digamos, en esta intervención, Rafael, y tiene que ver con si PDVSA tiene o no la capacidad de asumir entonces esa producción que va a quedar descubierta, pero mientras por un lado se trata de confirmar esa, digamos, cobertura o esa capacidad, ya algunos empresarios, algunos comerciantes de Venezuela están alertando de nuevas presiones en materia de impuestos que estaría implementando el gobierno de Venezuela para tratar de suplir lo que se va a dejar de recibir con la salida de Chevron. ¿Qué han identificado ustedes en ese otro sector, digamos, del comercio, del sector empresarial, que se están aumentando de pronto incluso el pago anticipado de impuestos con el fin de solucionar momentáneamente esa falta de ingresos que ya no se va a tener segura por la salida de la petrolera? Bueno, la verdad es que el Ministerio de Finanzas no ha dado mayores detalles al respecto. Entonces, no sabemos por dónde piensan ellos suplir el hueco de ingresos en términos de divisas internacionales para el Banco Central de Venezuela. Porque más exportaciones, ¿de dónde? Venezuela no puede aumentar sus exportaciones en tanto en cuanto no puede aumentar su producción y prácticamente amenazado en la disminución, o casi muy seguro, la disminución de barriles de unos 200,000 barriles diarios, ¿no? Entonces, es un poco incómodo para Venezuela. Nicolás Maduro y la ministra de Petróleo dijeron antier, creo que fue,
que Venezuela tenía resuelto eso. Bueno, si tiene resuelto eso, estupendo. Nos dijeron cómo lo tenían resuelto. Entonces dijeron que Venezuela no necesitaba licencia para producir y exportar petróleo. Es cierto, ni Venezuela ni ningún país fuera de Estados Unidos necesita. Esa licencia se la otorga Estados Unidos a sus propias empresas norteamericanas, no del Estado, por cierto, de Estados Unidos, sino del sector privado norteamericano. Allí sí incumbe, por supuesto, la legislación o las leyes o la licencia que otorgue Estados Unidos, pero Venezuela no necesita licencia. O sea, no sé por qué Maduro tocaba así ese aspecto. El problema de Venezuela no es cuestión de licencia. El problema de Venezuela tampoco es como ese se ha enfocado de afuera, ¿dónde va a poner el petróleo Venezuela, esos 200.000 barriles que antes le vendía a Estados Unidos? Ese no es el problema. El problema nuestro es la producción como tal. Nosotros no podemos exportar esos 220.000 barriles mientras que no se produzcan. El problema de Venezuela es un problema de producción. Y el problema de producción de la industria petrolera venezolana es un problema estructural que es mucho más grave. La comercialización es lo de menos. Si Venezuela garantiza por PDVSA mismo, por cualquier empresa transnacional de las que hay aquí todavía, producir esos 220.000, en 2 días, Venezuela vende eso en Asia, pero facilito, le quitan la mano. Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur, pare usted de contar, pues eso es lo de menos. Ahorita el mundo petrolero, el mercado petrolero está poniéndole mano a todos los barriles que aparezcan. Es el problema precisamente que amenaza a la OPEP en su unión, pues cuando está soltando barriles a granel, cuando sabe que eso amenaza el precio del petróleo. Pero bueno, dejando eso aparte, entonces el problema de Venezuela, repito, no es un problema de venta, no un problema de comercialización de los 120.000 barriles, es un problema de producción. Yo quiero saber cómo lo va a producir PDVSA cuando no tiene los diluyentes, y porque se trata de petróleo tratado, el que se saca, que eso es de 9.9 grados API hacia abajo. Es un petróleo que a temperatura ambiente, eso es un garrote, es una piedra, es algo sólido. Entonces, para sacarlo de la tierra se necesita un diluyente. Los diluyentes que se utilizan para eso es el mismo crudo, el condensado, que es un crudo de 42, 44 grados API hacia arriba, o el crudo liviano, que está ubicado entre 31 y 39.9 grados API. Ese crudo liviano, cuando usted lo mezcla con el extrapesado, se le vis a vis, barril a barril, hace usted 2 barriles de crudo pesado a menos de 18, 19, 20 grados, lo que llamamos aquí en Venezuela Merey 16, Merey 17, Merey 18. Ese petróleo sí es vendible en el mundo, en donde sea, y lo procesa cualquier refinería de profunda conversión. Lo que no procesa ninguna de las 954 refinerías que hay en el mundo es el crudo extrapesado. Por lo tanto, tienes que mezclarlo. Por consiguiente, necesitas diluyentes que Venezuela en estos momentos no tiene y que Chevron venía comprándole a las propias empresas norteamericanas, o sea, las importadas de Estados Unidos para acá, para poder ponerle un componente que se llama diluyente o diluente al crudo extrapesado de la faja del Orinoco. Rafael, más allá de todo lo que nos está explicando y de entender este panorama que nos plantea, que es en realidad el panorama que va a sufrir Venezuela en los próximos días, ¿cuál cree que sea la mayor consecuencia de esta ruptura económicamente hablando en los próximos meses para el país? ¿Cuál será el mayor inconveniente que tendrá Venezuela a partir de esta decisión? La consecuencia, si no resuelve el problema de quién va a producir esos 220.000 barriles, la consecuencia se va a ver directamente en la falta de dólares para manejar en el mercado interno, es decir, dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque no habrá empresa, entonces ya Chevron ausenta, no habrá ninguna otra empresa que pueda ofrecer
cierta cantidad de dólares al Banco Central para recibir bolívares, para con esos bolívares pagar ellos nómina, pagar contratos de empresas secundarias, de mantenimiento, terciarias, para pagar a proveedores, etcétera, etcétera. Siempre una nómina, unos ingresos bastante interesantes en términos de dólares. Que repito, eso es lo que ellos le vendían al Banco Central. El Banco Central, esa misma cantidad de dólares y un poco más que agregaba el Banco Central, lo colocaba en la banca comercial y así llega, por supuesto, a manos de la población venezolana, porque estamos, como ustedes saben, tenemos una economía dolarizada donde se reciben mejor y mucho más dólares que bolívares. Entonces, la cuestión va a estar es en la disminución de lo que podríamos llamar las divisas internacionales o la liquidez de divisas para el consumo monetario corriente venezolano. Ese es el problema que yo veo, que no veo tampoco que haya ningún otro factor, ningún otro rubro de la economía venezolana que pueda sustituir la ausencia de esas divisas internacionales, que no eran todas las que recibía, por cierto, el Chevron. Ellos apartaban, vendían a Banco Central solamente escasamente lo que se necesitaba en bolívares para cubrir las actividades que yo les dije antes, pues nómina y demás. El resto iba directamente a Estados Unidos, a sus propias arcas en los Estados Unidos, porque ellos mandaban capital para allá. No sé la cantidad porque el gobierno nacional con esa política de secreto, ese secretismo que hay en torno a todo, pero sobre todo en torno a las estadísticas y a las cifras macroeconómicas para Venezuela y en términos de divisas y de exportaciones más todavía. Usted no se imagina lo que los investigadores académicos tenemos que hacer, valernos de todo para poder conseguir algunas cifras acertadas y más o menos ciertas del comportamiento de la economía venezolana y en este caso de las exportaciones. A nosotros nos queda relativamente fácil porque de afuera, desde la OPEP, de la Agencia Internacional de Energía y varias agencias internacionales especializadas en el tema de los hidrocarburos, uno consigue bastantes cifras. Bueno, y a nivel de los estudiantes y uno también, sobre todo de posgrado, que son estudiantes que trabajan en la misma empresa, en PDVSA y en el ministerio, entonces uno consigue cifras donde sea, pero la verdad que el gobierno aquí es muy confidencial en esos términos, muy celoso, extremadamente celoso, y entonces, uno no tiene a dónde agarrarse a los efectos de hacer análisis más o menos ciertos, ¿no? Sí, Rafael, un poco volviendo al tema de la empresa mixta de Chevron, entendiendo lo que tú nos dices, de que los equipos, la maquinaria de Chevron está allí parada, porque es lo que podría pasar en este momento. ¿Puede PDVSA alquilar esos equipos y a su vez dárselo a otra compañía? Porque entiendo que también nos dice que PDVSA no podría asumir esa producción, pero podría ser ese el escenario quizás para mantener esa producción de 200 o 250,000 barriles por día. Sí, Chevron podría, como mantienen todavía la figura de la empresa mixta, Chevron podría alquilarle eso a PDVSA. No son alquileres bajos porque estamos hablando de plataformas en todo un campo petrolero, en varios campos petroleros. Estamos hablando de Petroboscán en el Zulia y Petroindependiente, y en La Faja estamos hablando de Petropiar y Petroindependencia. Esos cuatro nomás allí. Los primeros son en crudos convencionales, o sea, pozos que no corresponden a la faja del Orinoco, y lo último, Petropiar, Petroindependencia, pues sí corresponde a la faja del Orinoco. La cuestión es que no solamente necesita pagar el alquiler de ese instrumental o de ese andamiaje industrial, por así decirlo, que está montado, sino necesita, lo que dije, comprar diluyentes, necesita pagar nómina, de los mismos empleados que se están yendo ahora. El número de empleados creo que llega a 2.800, casi 3.000 personas, pero
Bueno, eso es cuestión que tiene que asumirlo PDVSA si mantiene, si quiere mantener más o menos la producción. Yo creo que si PDVSA hace esfuerzos de verdad, PDVSA está ahorita un reto, que es que si hace esfuerzo de verdad, puede producir en lo que llamamos nosotros esfuerzo propio, podría producir parte de lo que está, de lo que dejó de producir Chevron. Es posible que no alcance a los 120,000, pero bueno, por lo menos que lograra producir 150 o 180. Mucho se hace, pero yo particularmente, y de acuerdo a la información que manejo desde adentro de la empresa, veo bastante difícil que pueda hacerlo. Ojalá yo esté equivocado y ojalá para los efectos de que vaya bien Venezuela y la industria petrolera y qué sé yo, ojalá pueda hacer PDVSA eso, pero PDVSA pasa ahorita por una circunstancia muy dramática desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estructural, tiene un sobreempleo llega ahorita el total a 42,000 empleados, quiere decir que tiene 22,000 empleados recargadas en la sobrenómina, tiene una deuda una deuda consolidada que sobrepasa está alrededor de los 85,000 millones de dólares, y con China mantenemos una deuda cercana a los 30,000 millones de dólares. Y es el país al cual le vendemos más petróleo en estos momentos. En estos momentos estamos vendiéndole a China algo cercano o alrededor de los 400,000 barriles diarios. Es bueno aclarar que de esa factura petrolera, China nos paga solo a nosotros el 20% de esa producción. El 80%, o sea, el resto de la factura petrolera va a amortiguar la deuda que Venezuela tiene con China desde el 2010 hacia acá, o sea, en los últimos 15 y 6 años. Sí, Rafael, sin duda lo que mencionas es muy importante, que independientemente de la noticia sea, digamos, lo mejor para la industria del país. Mencionabas ese impacto que tendrá que ver con las divisas que ya no van a llegar, digamos, a ese flujo de la economía en Venezuela, pero cuando ahondamos y revisamos en el día a día de las personas, ya sea que viven de manera directa o indirecta de todo ese sector petrolero, de la presencia de Chevron, ¿qué impactos entonces vamos a empezar a ver con la salida y, digamos, la poca claridad frente al plan de contingencia que pueda implementar el gobierno? ¿Qué va a pasar con estos empleados que mencionabas o con las familias que dependen de alguna manera de esas zonas donde estaba ubicado Chevron? Bueno, sin duda alguna, por supuesto, en forma directa va a incrementar la tasa de desempleo en Venezuela, por lo menos cuantitativamente, que sean 2.800, 2.900, que creo que fue una cifra que dio Chevron de empleados de hace un año. Yo se la oí, creo que al que era presidente de Chevron para Venezuela en aquel momento, Javier de la Rosa. Él está ahorita en Argentina, lo cambiaron para allá, pero le oí yo que eran 2.850 empleados. Bueno, eso se va a cargar o va a abultar la tasa de desempleo en Venezuela, sin duda, en poco, en regular. No sé cuál sea el impacto, porque habría que ver, tendría que sacar yo la cuenta de cuál es el porcentaje del incremento del desempleo, quedando esa gente desempleada, como muy seguramente va a quedar. Va a tener su efecto multiplicador, como diríamos, aguas abajo. No tan remarcado como algunos quieren hacer ver en Venezuela, y que creen que aquí, debido a que se fue el Chevron, entonces, bueno, aquí llegó el día de y llegamos a la estación final de la historia porque se fue la empresa norteamericana. Si la llegada del Chevron hubiese representado la liberación o la independencia económica de Venezuela. ¿En qué afectó la llegada de Chevron a Venezuela en noviembre, diciembre del 2022 hasta hoy en día? La verdad que afectó muy poco, y habría que ver también cuál fue el destino que se le dio a esos ingresos que se recibían de Chevron por concepto de producción petrolera. Dejando claro de que hasta agosto del año pasado
Chevron tuvo autocobrándose o autopagándose, como se le quiera decir, de toda la producción, todos los barriles que salían de producción de Chevron iban completos, la factura petrolera completa para Estados Unidos. Chevron no pagaba regalías, no pagaba impuestos sobre la renta y tampoco pagaba dividendos. Bueno, eso fue durante los 2 meses del 22 y todo el año del 23 y hasta agosto del 24. Allí se canceló, ya en agosto entiendo yo, por cifras de adentro de la división de finanzas de PDVSA, llegó el pago total. Y entonces fue a partir de septiembre que Venezuela empezó a recibir factura petrolera en sociedad de empresa mixta con Chevron. Precisamente lo que le molestó al gobierno de Estados Unidos y a Trump fue que Chevron le adelantó $350 millones al gobierno venezolano antes del 28 de julio, o sea, durante el primer semestre del año pasado, para la campaña electoral. Y se le adelantó para ser descontado de los ingresos que le correspondían a Venezuela a partir de septiembre del año pasado, cuando ya Chevron tenía que cancelar las tres variables que les mencioné, que regalías, impuestos sobre la renta y dividendos. Entonces, eso fue lo que molestó. Tampoco fue la mentira que dijeron en Estados Unidos, que eran 3.000 y pico de millones. No, lo que canceló fue 350 millones, que se los dio de adelanto, sin pago de intereses, ni mucho menos. Entonces, en eso resultó favoreció el gobierno y gastaron los 350 millones, entiendo yo, en la campaña electoral. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren también detrás de los negocios petroleros. No olvidemos que petróleo es política y buena parte de la política viene siendo petróleo en un país eminentemente petrolero como el nuestro. Rafael, nos ha quedado muy claro el tema, la perspectiva y lo que puede suceder en Venezuela en los próximos meses. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenido siempre al programa. No, gracias a ustedes, Octavio, y a Valentina y a Santiago aquí en la capital de la República, cuna del Libertador. Muchísimas gracias. Ya estaba con nosotros entonces Rafael Quiroz, experto petrolero, hablando del tema de Chevron y todo lo que va a suceder, las consecuencias que eso va a traer y todo el panorama que se presenta en Venezuela alrededor de esta situación y de esta decisión de hace 8 días que puede marcar un inicio, un antes y un después en la economía petrolera de Venezuela. Pero vamos a cambiar